Ahora sí vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Wilson Tenorio. Póngalo en pantalla, el doctor Tenorio. Jorge, ¿lo tenemos? ¿Cómo está, doctor Wilson Tenorio? Un gusto tenerlo acá en Ecuador en directo. Buen día. Muy buenos días a tan prestigioso medio de comunicación que nos permite llegar, como siempre expreso, a todos esos sectores ciudadanos que tanto necesitan conocer del acontecer nacional. Gracias, doctor. Bueno, doctor, ya justamente esta semana se cumplen casi el mes del estado de excepción que decretó el gobierno nacional para contrarrestar ese incremento de contagiados por el tema del COVID-19 y el incremento en las personas que fallecen casi diariamente en el país. ¿Cuáles son los resultados que ustedes pueden haber observado durante todo este tiempo? Si es necesario tal vez tener otro confinamiento o otro estado de excepción. En realidad, nosotros consideramos que se ha adoptado una medida parcial. En realidad, en cada fin de semana, lo que se ha disminuido es una tasa del 5%. En realidad, cuando nosotros, y no es que nos agrada estar expresando confinamientos totales, pero ha sido verdaderamente exigua, de un 20 a 30% lo que ha bajado la tasa de contagios, la tasa de morbilidad. Tenemos más de 12.000 casos de fallecidos en lo que va del año, superando los valores y los porcentajes del año 2020. El gobierno, la Autoridad Sanitaria Nacional tiene que entender que el escenario epidemiológico ha cambiado. Ya no es el mismo al del actual. Entonces, el año pasado nos enfrentábamos a una sola cepa, a un COVID-19. Hoy tiene a sus secuaces, a las variantes que están circulando en el país. Y para eso se requieren medidas o un plan de contingencia efectivo, eficaz, eficiente, que vaya justamente en beneficio de todos aquellos sectores que todavía aún no entendemos que estamos en una de las peores pandemias de la historia, que no tiene un formato regular de conducta y que antes atacaba supuestamente solamente a los adultos mayores con comorbilidad. Hoy estamos también observando que estas variantes están atacando a aquellos segmentos poblacionales que están comprendidos entre los 20 a los 49 años, que representa el 60% de la población, y también a aquellos que van de los 50 a los 64 años de edad. Es decir, un 80% de la población que está considerada dentro de la población económicamente activa. Y para eso es necesario adoptar medidas más cruentas, más drásticas, de confinamiento, de disciplina social sobre todo, para aquellos sectores que, como decía, tienen que entender de una vez por todas que el peligro no ha cesado. ¿Cuáles deberían ser esas medidas, doctor? Las medidas de un confinamiento total hasta que veamos y hasta que se cumpla verdaderamente lo que hemos aquí en esta sede institucional, lo habíamos planteado justo con el asambleísta Marcos Molina Jurado, la democratización de la inmunización, es decir, utilizando los padrones electorales de las últimas elecciones y en los recintos electorales debidamente sanitizados, que salvaguarden la inocuidad, que salvaguarden toda la conservación, transportación, mantenimiento dentro de la cadena de frío de la vacuna que puede ser inmunizada, para poder proceder a inmunizar a todos aquellos sectores de la población. Puede ser de la manera más rápida, es decir, hasta alcanzar la inmunidad de rebaño, hasta alcanzar una inmunización para todos los sectores poblacionales, y para lo cual se requiere grandes lotes de vacuna y que exista infraestructura en cada uno de estos lugares, como el personal debidamente capacitado. Ese es un plan de mitigación que involucre también a futuro, y en el gobierno del señor Guillermo Lasso esperemos que aquello que está escrito en la Constitución Política del Estado, que la salud debe tener un presupuesto del 4% del Producto Interno Bruto, ojalá que a lo largo de esos 4 años se logre hacer realidad esto que es amerita y que es fundamental para dotar a cada circunscripción geográfica sanitaria de todos los insumos necesarios y poder hacer un testeo mediante las pruebas rápidas a todos los sectores poblacionales
en los, más que todo, en aquellos que son más álgidos, en donde la casuística ha sido sumamente elevada. Doctor, usted habla de un confinamiento total. ¿Ese confinamiento total por cuántos días debería ser? Fue planteado por nosotros por el lapso de 15 a 17 días. Hubiéramos alcanzado el 70 al 80% y no estar lamentando las cifras que todavía tenemos, con salas de cuidados intermedios y salas de cuidados intensivos todavía saturadas. Entonces, no nos agrada, créame, en lo personal, hacer este tipo de planteamientos, pero la autoridad sanitaria nacional, los miembros del COE nacional, las autoridades son directa e indirectamente responsables de todas aquellas acciones y omisiones. La función del colegio médico es simplemente tratar de arrimar el hombro, no de cuestionar, no de hacer señalamiento, simplemente de abrir justamente una mesa de diálogo con nuestros expertos, infectólogos, epidemiólogos y encontrar a la brevedad posible medidas que precautelen la salud individual y colectiva de todos los ecuatorianos. Doctor, ¿en qué se basa esa propuesta de un confinamiento total de unos 16 o 17 días? Se basa en lo que dice no el doctor Wilson Tenorio ni el Frente de Gremios Unidos por la Salud, porque quien habla también es presidente de los gremios que hacen salud dentro de la provincia, y aquí en esta sede nos hemos declarado los demás colegios, enfermeras, tecnólogos, odontólogos, químicos, farmacéuticos de excepción permanente. Se basa en un principio esbozado por el máximo organismo internacional que hace salud, la Organización Mundial de la Salud, que establece que los gobiernos son directamente responsables de las movilidades internas y externas. Es decir, a mayor movilidad, mayor transmisibilidad. Ya nosotros lo advertimos en ocasiones anteriores cuando sí fuimos escuchados y hubo verdaderamente restricciones para el feriado de finados, Navidad, fin de año. No así en Carnaval, donde no fuimos escuchados, y nosotros no es que nos actemos tuvimos razón. No, simplemente vimos el resultado del libertinaje y la indisciplina social del mes de febrero, cuando estábamos en Carnaval, cuando no se observaron en los procesos eleccionarios, más que todo en la primera vuelta, las medidas de bioseguridad correspondientes. Se dispararon las tasas. Simplemente lo que hacemos es esa responsabilidad de poder establecer medidas que vayan en beneficio de las grandes mayorías, y por eso estamos aquí, basados en principios fundamentales, en normas y protocolos que son emitidos por la OMS y por la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Estamos dialogando con el doctor Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas. Doctor, le voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar, que tiene más inquietudes. Yadira. Claro que sí, Jaime, muchas gracias. Doctor, es un gusto poder conversar con usted. Bueno, doctor, yo quisiera comenzar a usted preguntándole algo. Existen provincias, de acuerdo al COE cantonal, que han dado la información y las estadísticas, donde existe mayor desobediencia ciudadana, y se ha constatado que hasta este momento se han detenido a 1.700 personas, y son en las provincias del Guayas, Manabí, El Oro y Esmeraldas. Las provincias, digamos, que tienen mayor índice de desobediencia, y hay más personas arrestadas y, bueno, más sanciones. Le hago yo la pregunta a usted, ¿son estas mismas provincias las que tienen índices elevados de contagios y de muertes? Bueno, la preocupación nuestra es de que no debe haber índices altos, no debe haber índices de morbilidad y de mortalidad, debe haber todas aquellas medidas fundamentales que tienen que adoptarse y seguirse manteniendo, esa es la respuesta, para que entendamos que estamos ante una pandemia que hoy tiene variantes. Y esas variantes no es que las dice el doctor Wilson Tenorio o el Colegio Médico del Guayas o el Frente de Gremios de la Salud, no, lo dice en los mismos laboratorios de alta tecnología, que tienen laboratorios que hacen investigación genómica, como es la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, la Universidad de San Francisco de Quito, en donde tenemos un 40% de la variante británica del Reino Unido. Y ojo, cuando decimos
y aparecimos en la primera página de uno de los diarios de mayor circulación del país, pidiendo que se restrinjan los vuelos provenientes de Europa y específicamente del Reino Unido. Casi hasta uno lo satanizan y hasta de xenófobos nos estaban señalando. Sin embargo, mire, 40% de la variante británica del Reino Unido, seguido de un 17% de la variante de Nueva York, y por estar en la olla del Amazonas tenemos también ya circulando la variante brasilera. Entonces, sí existe, está circulando estas variantes y todos debemos, sea cual sean los índices, tenemos que efectuar un plan de mitigación que conlleve a bloquear, a frenar, a cortar drásticamente la cadena de transmisibilidad. Eso es lo que queremos, que no exista la mayor movilidad posible, que evitemos las aglomeraciones, mantengamos el distanciamiento social. Es fundamental en estos momentos ante la situación que muchos portadores asintomáticos deambulan contagiando a Raimundo, el mundo y a Segismundo. Doctor, la verdad es que las autoridades, tanto policiales como autoridades de tránsito, se han convertido prácticamente en las niñeras de los ciudadanos desobedientes. ¿Usted no cree, doctor, que hace falta tal vez una campaña de información por parte de los medios de comunicación, o mejor dicho, por parte del gobierno, para que los ciudadanos puedan entender la gravedad del asunto? Porque hay muchos de ellos que piensan que no me va a dar, no existe, es una exageración. No saben tal vez que esta enfermedad provoca, si se salvan, secuelas que podrían tenerlas a lo largo de su vida. Y también provoca gastos económicos terribles, que muy bien podrían llegar a superar los $10.000 o más, dependiendo de acuerdo a cómo uno esté padeciendo en ese momento la enfermedad. Entonces, ¿no será necesario, doctor, con todo esto que se puede analizar, de que exista una mayor información hacia el ciudadano desobediente? Yo quiero en esta oportunidad felicitar a este medio de comunicación. Yo tenía una reunión también muy importante a esta misma hora, pero yo quiero felicitarlos a ustedes porque son ustedes, la prensa nacional, los que hacen difusión dentro de la población, concienciación y empoderamiento con programas como este, con las entrevistas que ustedes tienen y que son escuchados por importantes sectores de la población. La prensa es un pilar fundamental de divulgación sanitaria. Tiene que haber un plan de contingencia que involucre a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, encabezados por la prensa nacional, las comunidades organizadas, los gobiernos autónomos descentralizados, las universidades y todo en su conjunto. Aspiramos dentro de ese plan que hemos presentado al presidente electo y que está debidamente notarizado con la rúbrica, con la firma del presidente electo aquí en esta sede institucional donde ha estado el señor Guillermo Lasso, lo hemos recibido y ha suscrito un compromiso muy serio y responsable, no con el Colegio Médico de Guayas, sino con todos los sectores de profesionales de la salud, con todos los presidentes que estuvimos en una sesión, así como estuvo en este mismo despacho, estuvo el doctor Alfredo Borrero. Tenemos grandes aspiraciones de querer, de saber o de alcanzar en el próximo gobierno un verdadero robustecimiento de la atención primaria de salud, que se convoque a subastas internacionales que eviten tantas trabas burocráticas para la adquisición de fármacos, sedantes y una serie de medicamentos que son requeridos en estos momentos por la ciudadanía, por querer salvar ante la crítica situación de un paciente, de un familiar por COVID-19. Hay elementos inescrupulosos que están especulando con la salud, vendiendo a precios astronómicos, jugando con la vida justamente, y para eso no podemos ser ciegos, sordos y mudos. Ojalá logremos hacer un cónclave, una coordinación interinstitucional, vigorizando como tiene que ser, puerta a puerta, sector poblacional, circunscripción geográfica, sanitaria necesaria a la gente, que es importante llegar con este mensaje de salud a cada uno de los hogares de la población ecuatoriana para que entiendan de una vez que hoy más que nunca tenemos un compromiso muy serio y muy responsable con nuestra propia historia.
Doctor, de lo que yo lo escucho a usted con suma preocupación haciendo esas peticiones, podemos darnos cuenta fácilmente de que la desorganización que existió en este gobierno que está por concluir en esta área tan importante de la salud para combatir a la pandemia, no fueron escuchados. Esperemos que con este nuevo gobierno ustedes tengan algún tipo de acercamiento. ¿Ya lo han tenido, doctor? No, sí, hay que recalcar que se ha hecho camino al andar prácticamente con las autoridades salientes y ya también con las nuevas autoridades. Tuvimos un primer acercamiento con la futura ministra de Salud Pública, designada por el señor presidente electo, aquí mismo en un Zoom. Nos hemos reunido el día viernes y conlleva a que estas mesas técnicas que se van a establecer justamente conlleven a cristalizar y a pragmatizar de manera fehaciente medidas tendientes a disminuir todos estos índices de morbilidad, de mortalidad, a cortar la cadena de transmisibilidad, y para eso pues siempre diremos presente. Aquí estamos para dar también con nuestro contingente, con nuestro granito de arena, con esa sala de expertos con que se cuenta actualmente en el Colegio Médico del Guayas, y lograr justamente la tan ansiada inmunización para todos los sectores de la población ecuatoriana. Doctor, haciendo un balance, cuando ya terminamos el confinamiento de los fines de semana, aunque el estado de excepción es hasta el 20 de mayo, pero creo que era lo más importante para poder rebajar esta curva. ¿Cree usted que verdaderamente se oxigenó el sistema de salud, que bajó la curva de contagios y también de muertes? ¿Cuál es su opinión o su balance en cuanto a esto? Bajamos la tasa de contagiosidad en cada fin de semana, apenas un 5%. Igual, la movilidad a libre albedrío de lunes a viernes frente a un confinamiento total de sábado y domingo contribuyó en cada fin de semana a una disminución de apenas del 5%. Es una medida parcial. Habrá que ver medidas que en conjunto logremos sentarnos con las futuras autoridades, con la Autoridad Sanitaria Nacional futura, con los gobiernos autónomos descentralizados, con las mesas técnicas, con el COE nacional y los COE locales, para ver cómo se puede paliar la situación en los sectores poblacionales más álgidos de los cantones. Nosotros más o menos en base a las conversaciones que mantenemos con el municipio de Guayaquil, en verdad hay sectores como la de la Trinitaria, el sector Fertiza al sur de la ciudad, los sauces al norte, en fin, varios sectores en los cuales tendrá que hacerse un testeo epidemiológico, una vigilancia más exhaustiva epidemiológica, y lógicamente adoptar este testeo mediante la dotación de pruebas reactivas para la aplicabilidad de pruebas rápidas dentro de estos sectores poblacionales más álgidos. En fin, pueden ser muchas las alternativas que tienen que adoptarse, pero en todo caso mantenemos nuestro compromiso de siempre acudir a estas mesas de diálogo para poder contribuir con nuestro pequeño contingente y granito de arena a esta crítica situación epidemiológica por la cual estamos pasando. Doctor Tenorio, yo quisiera pedirle a usted que, aprovechando este espacio en el que está invitado, de alguna manera advierta a esos ciudadanos desobedientes de que esto no es el fin, de que el haber mejorado tal vez un poquito esas cifras, como nos informa el COE, no es suficiente para relajarnos. ¿Cuál es la gravedad de esta enfermedad? ¿A qué los puede llevar? Las consecuencias terribles para que ellos mediten un poco. Porque si bien es cierto, el Colegio de Médicos o las asociaciones médicas están pidiendo confinamiento, a veces confinamiento total por 15 días, y se los ve como los malos de las películas o los villanos de las películas, no lo son. Quienes son los villanos de las películas en realidad son esos ciudadanos desobedientes, los que no se cuidan y los que propagan la enfermedad. ¿Qué les podría decir como una recomendación para que no se relajen? Bueno, cuando nosotros tenemos en lo particular 4 allegados, 4 familiares muy queridos que han fallecido, cuando cada familia tenga, y como algunos han tenido,
desgracia de que algún familiar, allegado, conocido, fallece, yo pienso que las palabras sobran y que es importantísimo que esto sirva de lección a todos los sectores poblacionales. Créanme, compañeros ciudadanos de la colectividad ecuatoriana, no es fácil para nosotros fuera fácil ser ciegos, sordos y mudos y no decir absolutamente nada y dejar que las cosas sigan pasando. No, no es así. Y yo sé que también los sectores productivos con los cuales también mantenemos conversaciones dicen, bueno, doctor, ¿hasta cuándo este confinamiento? Pero yo también digo y expreso lo siguiente, solamente basta una vida humana para que tengamos que hacer este sacrificio por esta sola vez. El llamado a los sectores poblacionales, que por esta sola vez, que la inmunidad no lo es todo, que esa inmunización, esa vacuna, simplemente va a tener una duración de 6 a 8 meses máximo y que de nuevo volvemos a cero cuando estamos enfrentados a variantes altamente patógenas, altamente letales, con resultados y con afectaciones fulminantes. Entonces, por favor, a través de este importante medio de comunicación, hacer una petición, un llamado a la conciencia nacional para que de una vez por todas sigamos manteniendo todas aquellas medidas de bioseguridad, utilizando la mascarilla, lavándonos las manos, evitando las aglomeraciones, porque estamos en contacto con personas asintomáticas. Vamos a nuestros hogares donde existen personas vulnerables y es posible que estemos a futuro lamentando el fallecimiento de algún familiar, de algún conocido o de alguien, de un ser querido. Por eso este llamado, aprovechando estos canales importantísimos de tan prestigioso medio de comunicación, y ojalá logremos calar en lo más profundo de la conciencia de cada ciudadano y que entendamos que hoy más que nunca, vuelvo y repito, tenemos un compromiso con nuestras familias, con la sociedad ecuatoriana y por sobre todo con nosotros mismos. Doctor, y antes de darle paso a mi compañero Jaime, yo quisiera decirle a usted que en realidad cuando uno quiere escuchar hablar de salud, debe de oír a los médicos, no a los políticos. Porque en el caso, por ejemplo, que usted acaba de mencionar de las vacunas, que es otro problema que luego habrá que analizar y si es preocupante, los políticos les hablan de los planes de vacunación, que esa será la solución, y no le estoy diciendo solo en el Ecuador, esto es a nivel mundial. Sin embargo, en la actualidad existen diferentes tipos de vacunas o de laboratorios que crean estas vacunas, pero no todas tienen el mismo tiempo de protección, y usted lo acaba de decir, hay unas que protegen 1 año, otras que protegen 8 meses, 6 meses, o que hay que darles un refuerzo, y es allí cuando los ciudadanos debemos estar atentos. Definitivamente. Entonces, cuando estamos frente a esta situación, volvemos a repetirle a la ciudadanía que estamos nosotros utilizando una vacuna en tercera fase de experimentación, que esto indica que incluso ya se habla hasta de una tercera dosis, que habla la Pfizer, habla de una tercera dosis, entonces habrá que esperar hasta que se logre encontrar verdaderamente una medicación o algún fármaco o alguna vacuna que sea de una sola dosis, por ejemplo, y que tenga una duración permanente, ¿no? Ojalá logremos alcanzar esa meta o la famosa inmunidad de rebaño. Pero en todo caso, vuelvo a repetir, es importantísimo que el hecho de estar inmunizados no significa que ya estamos inmunes totalmente, que sí logramos en cierta manera paliar que si estamos en contacto una vez vacunados con personas que están contagiadas, obviamente que el cuadro por alguna variante severa no va a ser ya de catastróficos resultados. Pero en todo caso, sigamos adelante en esta terrible crisis en la cual estamos desenvolviéndonos y que por sobre todo sabemos muy bien y claramente tenemos la película clara que obviamente que estamos también atravesando por una difícil situación económica. Doctor, de mi parte yo le agradezco mucho a usted en nombre de todos esos médicos y enfermeras o personal sanitario que están luchando a diario contra esta pandemia y que no ha acabado y debemos seguir en alerta. Jaime. Gracias, Yadira. Doctor, una última pregunta. ¿Ustedes tienen conocimiento cuántas vacunas han llegado al país?
¿Cuántas personas inoculadas ya existen en el Ecuador? ¿Ustedes como gremio? O sea, no tenemos los datos exactos porque desde el inicio de esta campaña de inmunización se lo manejó como que esto fuera un secreto de Estado y poco a poco hemos tenido que estar acudiendo a las mesas de diálogo, a las mesas técnicas para conocer. Nosotros formamos parte de ese llamado que hizo la alcaldesa de Guayaquil para que el gobierno nacional le dé la facultad a los municipios, a los gobiernos autónomos descentralizados que tengan infraestructura, recursos económicos para poder adquirir la vacuna, porque los laboratorios farmacéuticos internacionales, obviamente para blindarse de ante cualquier reacción adversa, algún efecto contraproducente en la salud de cualquier ser humano, solamente negoció con los gobiernos, no con personas, entonces directamente, sino con los gobiernos, para ellos evitarse algún tipo de demanda, porque de hecho no todos reaccionamos de la misma manera, tenemos nuestra idiosincrasia, tenemos nuestra reacción, un efecto indeseable que a veces puede ocurrir posterior a la vacunación, pero en todo caso pues formamos parte de esa mesa y estaremos siempre prestos a que se logre obviamente cristalizar aquella meta de vacunar a la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible. Los lotes que están llegando, conocemos, hay lotes de Pfizer, AstraZeneca y la Sinovac, que son los que más están utilizándose actualmente. Pero en todo caso, hay sectores que hasta se ponen un poco selectivos, que hasta quieren que si es la China, que si es la rusa, no quieren, que dicen, a caballo regalado no hay que verle la dentadura. Ahorita lo que nos interesa simplemente es tratar de inmunizarnos lo más pronto posible porque estamos ante un gravísimo riesgo de padecer cualquiera de estas variantes perversas que están circulando en el país. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Yo quiero agradecerles a ustedes y que ojalá este mensaje de este humilde servidor de ustedes haya logrado el cometido de ser escuchados por estos sectores poblacionales y nuevamente recalcar y resaltar el rol fundamental de la prensa nacional que sirve como divulgadores sanitarios para poder empoderar, concienciar a los grandes sectores ciudadanos. Muchas gracias, siempre a la orden. Muy gentiles. Gracias al doctor Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, aquí en Los Especialistas.